Quiero compartir con usted este tema que especialmente quiero que lo escuchen nuestros hermanos pentecostales, presbiterianos, nazarenos, católicos o cualquier otro protestante que no guarda el verdadero día sábado, el verdadero día de reposo, el séptimo día, el día sábado. Así es que es nuestro deber, hermanos, poder compartir este mensaje en este tiempo, porque es el mensaje para este tiempo y es el mensaje que la gente necesita escuchar, porque muy pronto se verá en la misma condición que estuvieron los judíos y todo el pueblo cuando Cristo Jesús, antes de que Cristo Jesús fuera crucificado, elegir entre Cristo, el verdadero Mesías, y Barrabás, el falso. Así es que estamos a nada, hermanos, de que esto suceda. Ustedes saben que está a punto de desarrollarse una guerra entre Rusia y Estados Unidos, pero esa guerra, mi querido hermano, está planeada, está estructurada de tal manera que pueda crear una situación donde puedan establecer por ley la obligación de ir los domingos a la iglesia. Eso es el propósito verdadero de eso, no hay otro. Vamos a abrir la Biblia, en Deuteronomio capítulo 11. Hermanos, este mensaje no quiere el enemigo que se predique. Deuteronomio capítulo número 11. Pero ahorita nuestros ancianos raudos y veloces van a poner una soga para que no se pueda caer. Gracias, hermanos. Deuteronomio capítulo número 11. Versículo 26 al versículo número 28. ¿Ya lo tienen? Deuteronomio capítulo 11, versículo 26 al versículo 28. Y hermanos, este mensaje es para ¿quiénes? Para nuestros hermanos que están en otro redil todavía. Ok, para ellos es el mensaje. Dice la palabra de Dios en el versículo 26. He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición y la maldición. La bendición, si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os prescribo hoy. Y la maldición, si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. De tal manera que todo el mensaje tiene que ver con bendición o maldición. Tiene que ver con la verdad o la mentira. Tiene que ver con la sinceridad o el engaño. Así es que pongamos mucha atención, mis queridos hermanos. Hay unas preguntas que vamos a hacer y estas preguntas deben de ser contestadas a la luz de la Biblia. No voy a utilizar el espíritu de profecía hoy. Vamos a utilizar nada más la Biblia. Fíjense lo que dice la siguiente filmina. Número 1. ¿Qué dice la Biblia? Va a ser la primera pregunta que vamos a contestar. ¿Qué dice la Biblia en relación al sábado y el domingo? Número 2. ¿Con qué textos bíblicos se defienden los guardadores del domingo? Vamos a ver eso también. Número 3. ¿Quién cambió el día? Número 4. ¿Qué será el domingo? Muy pronto. Así es que estas 4 preguntas, vamos a tratar de contestarlas en este momento. Primera pregunta es, ¿qué dice la Biblia? Ahora hay una nota ahí, no sé si lo alcanzan a leer porque la letra está pequeña. No se trata de creer lo que dice mi iglesia o mi pastor o mi papá o cualquier otro ser humano. Lo que necesito saber es, ¿qué dice Dios? ¿En dónde? En su palabra. Y lo que Dios diga en su palabra es lo que usted y yo tenemos que hacer. Así es que vamos a la siguiente filmina. ¿Quién instituyó el séptimo día sábado? Vamos a Génesis capítulo número 2. Génesis 2, versículos del 1 al 3. Génesis 2 del 1 al 3. Son versículos ya conocidos por nosotros. Génesis 2 del 1 al 3. Muchas gracias, hermanos. Dice la palabra de Dios así: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Ahora yo les pregunto, ¿reposó porque estaba cansado? No, Dios no se cansa, es imposible. Versículo 3. Fíjense lo que Dios hace con el séptimo día sábado. Y bendijo Dios el día séptimo. No dice primer día, ni segundo, ni tercero. Dice el séptimo día, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación.
De tal manera que bíblicamente quien instituye el sábado no es la iglesia adventista del séptimo día, sino es Dios mismo. ¿Amén? Amén. No, creo que no están todos. ¿Sí, amén? Amén. Es Dios quien instituyó el verdadero día de reposo, el día sábado. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Quién instituyó el primer día domingo? ¿Quién instituyó el primer día, o sea, el domingo, como día de reposo? Siguiente pregunta. ¿Cuál es el propósito del día sábado? Vamos a Éxodo capítulo 31, versículo 13. Éxodo 31, versículo 13. Éxodo capítulo 31, versículo 13. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que ¿qué hace con nosotros? Que nos santifica. Hermano, entonces Dios instituye el sábado también ¿para qué? ¿Con qué propósito? Santificarnos. Amén. Cada vez que guardamos el día de reposo, el día sábado, Dios nos santifica. Siguiente filmina dice, ¿cuál es el propósito del día domingo? Vamos a la siguiente filmina. ¿Para quién es consagrado el sábado? Ahí mismo, en Éxodo 31, ahora el versículo 15. Éxodo 31, versículo 15. Cuando usted lo tenga, dígame, por favor. Dice la Biblia: 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo, consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Pero la Biblia dice, ¿consagrado a quién? ¿Consagrado a quién, hermanos? A Jehová. El día sábado no es consagrado para nosotros, es consagrado a quién? A Jehová. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Está clara la palabra de Dios? Clarísima. Siguiente filmina. ¿Para quién es consagrado el día domingo? Para Jehová. Siguiente. ¿Qué es el día sábado entre Dios y su pueblo? Éxodo 31, 13. Ya lo leímos, lo que dice ahí. Éxodo 31, 13. La palabra de Dios dice así: tú hablarás a los hijos de Israel, en verdad vosotros guardaréis mi día de reposo, porque es, ¿qué cosa? Señal, mi querido hermano. ¿Qué cosa es el sábado? Señal entre mí y vosotros, dijo Dios. ¿Amén? Amén. Oh, hermanos, la palabra de Dios es tremenda. Amén. Cuando permitimos que el Espíritu Santo obre en el corazón de las personas y abrimos su palabra y escuchamos su voz, Dios hace milagros. Yo estoy seguro que este mensaje, que va a llegar a miles de personas, van a poder tomar la decisión por Cristo. Van a tomar la decisión de salir de Babilonia para formar parte del verdadero pueblo de Dios. Vamos a Ezequiel, capítulo 20, versículo 12. Ezequiel 20, 12, la palabra de Dios dice así: y les di también mis días de reposo para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Verso 20, y santificad mis días de reposo, que sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Tremendo lo que la palabra de Dios dice. ¿Qué es el día domingo entre Dios y su pueblo? El primer día de la semana. La Biblia nunca dice que el domingo es señal entre Dios y su pueblo. Entre Dios y su pueblo, el domingo, ¿qué es? El primer día de la semana, simplemente. Porque no hay en la Biblia un versículo que diga el domingo es en señal entre Dios y su pueblo. Pero todo lo contrario dice, el sábado sí es señal. Ahora, siguiente pregunta es, ¿está el día sábado en la ley de Dios? Claro que sí. Si vamos a Éxodo 20, del 8 al 12, nos va a hablar de que Dios es nuestro creador, ¿verdad? Acuérdate del día sábado, ¿para qué? Para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, etcétera, etcétera, etcétera. Y dice, acuérdate, no, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Repitiendo el mensaje del primer ángel de Apocalipsis 14, versículo 7. En Deuteronomio capítulo 5, versos 12 al 15, se vuelve a repetir los 10 mandamientos, pero ahora no habla de la creación. Ahora dice, acuérdate que fuiste esclavo en tierra de Egipto y yo te rescaté, yo te redimí. De tal manera que el sábado está en la ley de Dios y nos muestra a Dios como nuestro creador y nuestro redentor. ¿El domingo dónde está? ¿Está en la ley? No. ¿Está el domingo en la ley de Dios? La respuesta es
No, mi querido hermano. El sábado sí, pero el domingo no. ¿Qué día guardó Cristo aquí en la tierra? Porque algunos dicen, bueno, cuando Cristo vino en el Nuevo Testamento cambiaron todas las cosas y a partir de entonces empezamos a guardar el domingo. Vamos ahora, hermanos, estamos hablando del sábado, no para la iglesia adventista, sino para las otras iglesias, para los protestantes de otras denominaciones o de otras denominaciones que están guardando el domingo en lugar del sábado. Y ha llegado el tiempo, hermanos, de hablar con la verdad. De hablar sin pelos en la lengua. El sábado es el día del Señor, no el domingo. Y estamos compartiendo este mensaje no a manera de juzgar o de crítica, sino por amor, porque queremos que ellos también se salven. Amén. Muy bien, ¿qué día guardó Cristo aquí en la tierra? Vamos a Lucas capítulo número 4. Lucas capítulo número 4, verso 14 al 16. Dice así: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. ¿Qué día guardó Cristo Jesús, hermanos, conforme a la Biblia? El sábado, séptimo día de la semana, dice la palabra de Dios. Así es que, si Cristo guardó el sábado, y yo soy un cristiano, un seguidor de Cristo, debo guardar el sábado. Otra pregunta. Dice aquí, ¿qué día se guardará en la tierra nueva? Vamos a Isaías 66, porque hay muchísimos pastores, muchísimos de otras denominaciones que están enseñando de que a partir de Cristo para acá ya no se guarda el sábado. Miren, en la tierra nueva, Isaías 66 nos dice lo siguiente. Son versículos que ustedes y yo conocemos, pero es necesario compartirlo. Versículo 22. Porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo, en otras versiones dicen de sábado en sábado, vendrán todos a adorar delante de mí. ¿Quién dije? Dice Jehová, no dice Rodolfo Pereda, dice Jehová. Así es que el sábado, mi querido hermano, fue instituido por Dios, fue guardado por Cristo, se guardará en la tierra nueva. ¿Qué más? ¿Qué sucedió después de la muerte de Cristo? La respuesta es, el sábado, séptimo día de la semana, se continuó guardando. Vamos a comprobarlo con la palabra de Dios. Quiero invitarlos a Hechos capítulo número 13. Después de que Cristo murió, se registra esto en Hechos capítulo número 13. Dice así la palabra de Dios. Hechos capítulo número 13, versículo 13 y 14. ¿Ya lo tienen? Amén. Voy a darle lectura. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. ¿Qué día guardaron los apóstoles? Pablo. Sábado, mi querido hermano. Así es que, ¿qué día guardaron los discípulos? Sábado. El sábado fue solo para los judíos. ¿Han escuchado eso, hermanos? ¿Han escuchado eso? ¿O es que el sábado era para los judíos? Sí, miren, lo que dice Hechos capítulo número 13 también, versículo 42. Usted puede utilizar este versículo para mostrar que no fue solo dado para los judíos. Dice el versículo 42. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, ¿saben que el original no dice así? Se lo voy a leer otra vez. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, el original no dice así. ¿Saben cómo dice el original? El original dice, cuando los judíos, habiéndose ido de la sinagoga, eso dice el original. Cuando los judíos se habían ido ya de la iglesia, entonces los gentiles les rogaron que el día siguiente, día de reposo, les hablasen de estas cosas. No era solo para los judíos, también los gentiles estaban yendo a la sinagoga. ¿En qué día? En sábado. Así es que la teoría, el mensaje de que nada más, hermanos, que nada más el sábado era para los judíos, está echado por tierra totalmente. ¿Vamos bien hasta aquí? Muy bien. Aquí dice que los gentiles le rogaron. Exactamente. Le rogaron que el sábado siguiente les hablara más de eso. Exactamente, es claro, ¿verdad? Que no nada más los judíos, sino también los gentiles estaban reuniendo los días sábados para escuchar la palabra de Dios. Entonces, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, el día de reposo instituido por Dios mismo es el sábado, séptimo día de la semana. El domingo es el primer día de la semana, simplemente.
¿Vamos bien hasta aquí? ¿Está siendo clara la palabra de Dios? Espero en Dios que sí. Sigamos adelante. Vamos con la número 2. Ya vimos que la palabra de Dios nos enseña que Dios instituyó el sábado, que el sábado es el día del Señor. En el futuro se va a seguir guardando el sábado. Cristo guardó el sábado, los discípulos guardaron el sábado. Todo eso lo dice la Biblia, la palabra de Dios. Vamos con textos bíblicos que los que guardan ahora el domingo tratan de defender su postura. Fíjense muy bien. Hay 8 textos en el Nuevo Testamento que mencionan el primer día de la semana. Ni siquiera mencionan domingo. La palabra de Dios nunca dice domingo. La palabra de Dios dice primer día de la semana. Veámoslo con cuidado. Estos 8 versículos son Mateo 28:1, Marcos 16:1 y 2, Marcos 16:9, Lucas 24:1, Juan 20:1, Juan 20:19, Hechos 20:7 al 8 y Primera de Corintios 16:1 al 2. Ahora fíjense bien. Los primeros 5 textos de Mateo 28 a Juan 20 sencillamente mencionan que las mujeres fueron temprano al sepulcro en la mañana de la resurrección de Jesús. Esos 5 versículos hablan de que las mujeres fueron después de que al sepulcro donde Jesús había sido sepultado. 5 de esos 8. Primero de Corintios capítulo 16 versos 1 y 2. Ahora, miren hermanos, ahora vamos a buscar Juan 20:19, que es el sexto. Ah, sí, claro, con gusto. Para eso estamos aquí, hermanos. Quiero que quede bien claro para que todos podamos compartir este mensaje. De estos 8 versículos utilizados por los que defienden el domingo, y en la próxima ocasión que nos veamos vamos a hablar acerca de los 2 pactos y vamos a ver cómo la ley de Dios, mi querido hermano, jamás de los jamases es abrogada. Muy bien, entonces 5 de estos 8 simplemente hablan de cuando las mujeres van al sepulcro donde Jesús fue sepultado. Ahora vamos a buscar en nuestras Biblias San Juan 20:19. San Juan capítulo 20 versículo 19. Cuando usted lo tenga, dígame por favor. Me ganaron. San Juan capítulo 20 verso 19. La palabra de Dios dice de la siguiente manera. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. ¿Captamos el mensaje del por qué estaban reunidos el primer día de la semana? Por miedo a los judíos. Hermanos, acababan de matar a Cristo Jesús. Y ellos estaban ahí, reunidos el primer día de la semana, por miedo a los judíos, para que no les hicieran ¿qué cosa? Lo mismo. Ahora fíjense bien. Nos dice que Jesús apareció a sus discípulos más tarde en el día de la resurrección. Se dice que el motivo por el cual ellos estaban juntos era por miedo a los judíos. Ellos habían contemplado a su maestro morir el viernes. Ellos regresaron y prepararon especias aromáticas y ungüentos y reposaron el sábado conforme al mandamiento. Lucas 23:56. Y ahora ellos están escondidos por miedo a los judíos. Nota, no se menciona ningún cambio de sábado a domingo. ¿Verdad? No se menciona ningún cambio de sábado a domingo. Simplemente estaban reunidos el primer día de la semana por miedo. Ok, vamos a continuar. Ahora busquemos Hechos 20, 7 al 8. Hechos capítulo 20, versículo 7 al versículo 8. Hermanos, ¿es clara la palabra? Clarísima. Vamos a Hechos 20, versículos 7 y 8. Dice así. El primer día de la semana, les voy a decir algo. El original no dice así. ¿Saben cómo dice el original? El sábado de noche. ¿Hace diferencia? Sí. Pero ahorita lo vamos a explicar. Aunque diga el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Versículo 8. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Versículo 9. Y un joven llamado como Eutico se quedó dormido y se cayó de la ventana. Porque el discurso se había alargado bastante. Ahora fíjense muy bien. Este texto también lo utilizan para decir, ya ves, estaban reunidos el primer día de la semana. Pero no es así. Vamos a ver la explicación.
En el registro bíblico, la oscuridad va antes del día o la luz. ¿Recuerdan ustedes Génesis 1:5? Llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó ¿cómo? Noche. Y fue la tarde y la mañana un día. La Biblia registra que el día va de puesta de sol a puesta de sol. El séptimo día inicia la puesta del sol del viernes y el primer día de la semana inicia la puesta del sol del sábado. ¿Estamos de acuerdo? De tal manera que hoy, sábado de noche, inicia ¿qué día? El primer día de la semana, domingo. Bien sencillo. Pablo estaba reunido con sus amigos en la noche del primer día de la semana, o sea, sábado de noche. Era una reunión de despedida. Él predicó hasta medianoche cuando el pobre Eutico se cayó de la ventana. Hechos 29. El verso 11, de ahí del capítulo 20, dice que hablaron hasta el amanecer y entonces Pablo partió. El versículo 13 dice que Pablo pasó el domingo viajando a Asón. Nota, aquí tampoco se registra nada que mencione un cambio del sábado al domingo. Absolutamente. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Vamos bien hasta aquí? No se me duerman, hermanos. ¿Okay? Ahora busque el último texto que habla del primer día de la semana. Primera de Corintios 16. Primera de Corintios capítulo número 16. Miren lo que está escrito ahí. Versículo 1 y versículo número 2. Primera de Corintios capítulo 16 versos 1 y 2. ¿Estamos repasando? ¿Amén? ¿O estamos aprendiendo? Las dos cosas. Muy bien. Primera de Corintios capítulo 16. Carlitos y compañía, aquí hay espacio por si no hay lugares acá, ¿eh? Dice el versículo número 1. En cuanto a la ofrenda para los santos, ¿saben cómo dice el original? ¿Lo quieren saber o no? Sí. Muy bien. El original dice en cuanto a la ofrenda para los pobres. ¿Ok? En cuanto a la ofrenda para los pobres, haced vosotros también de la manera que os ordené en la iglesia de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue, no se recojan entonces ofrendas. ¿Qué tipo de ofrendas eran estas? Para los pobres. Voy a leer ahora el comentario aquí. El versículo 4 dice que llevaría las ofrendas a Jerusalén. Usted lo puede leer ahí. Como había hecho en Galacia. Así también pide Pablo que se haga en Corinto una colecta para los pobres de Jerusalén. El versículo no habla de un servicio, ahí debe ser un servicio en la iglesia, sino que cada uno debía apartar. El principio de la semana era el mejor tiempo, le puse mejor tiempo para guardar algo de dinero porque después podía ser ¿qué cosa? ¿No les pasa a ustedes eso? Esto lo voy a esconder por acá porque si lo ando acá, se acaba, desaparece. Así es que Pablo está recomendando que se haga lo mismo. Sigue diciendo. Concerniente al culto, ahora sí, hablando del culto, ¿cuál era la costumbre de Pablo? Dice así en Hechos 17:2. Pablo, 17:2 de Hechos. Y como acostumbraba Pablo, fue a la sinagoga y por 3 sábados, o por 3, ¿qué? No domingos. Por 3 días de reposo o 3 días sábados, razonó con ellos de las escrituras. De tal manera que Pablo era un guardador de ¿qué día? Sábado. Nota, en este texto tampoco aparece nada acerca de un cambio del sábado al domingo. No aparece ese cambio. Bueno, ahora aquí empieza lo bueno, mi querido hermano. Cuando usted está dando un estudio bíblico, van a haber preguntas que las personas, sobre todo si son protestantes, estudiosos de la Biblia, van a sacar este texto. Y van a sacar Colosenses capítulo 2, versículo 16 y versículo 17. Así es que me acompañan por favor allá. Colosenses capítulo 2. Colosenses está después de Filipenses. Colosenses capítulo número 2, versículos 16 y 17. ¿Ya lo tienen? Amén. Amén. Fíjense bien lo que dice aquí. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva, ¿o qué? O sábados, o día de reposo. Versículo 17, versículo clave. Todo lo cual es, ¿qué cosa? Sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Oh, mi querido hermano, le han sacado este versículo. ¿Sí? Que nadie te juzgue ya en comida ni en bebida. Y si hablamos de la reforma pro salud,
Agarran ese versículo. O también dice, o en cuanto a días de fiesta, ya las fiestas ya no. O luna nueva o días de reposo, ya el sábado no. ¿Será que Pablo está hablando de eso? Vamos hermanos, a ver lo que dice. Para responder con la Biblia de manera concreta tenemos que leer Hebreos 10, versos 1 al 4. Vamos a Hebreos capítulo 10, versículos del 1 al 4. Hebreos capítulo 10, versículos del 1 al 4. ¿Ya lo tienen? Dice la palabra de Dios, porque la ley, ¿por qué? Porque la ley, teniendo la ¿qué? La sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Ahora, yo les pregunto en relación al primer versículo, ¿de qué ley está hablando? De la ley ritual, mi querido hermano. La ley que incluía que para que tú pudieras ser perdonado, en la antigüedad tenías que matar ¿qué cosa? Un corderito. Tenía que haber derramamiento de sangre. De esa ley está hablando. No está hablando de las leyes de los 10 mandamientos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque el mismo versículo dice, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede. Por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente, los 10 mandamientos no piden sacrificios de animales ni continuamente, nada de eso. Versículo 2. De otra manera, cesarían de ofrecerse pues los que tributan este culto limpios una vez, no tendrán ya más conciencia de pecado. Voy a saltarme al versículo 14. Verso 14 dice así, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Y esa ofrenda quién fue? Cristo Jesús. No hay necesidad de seguir matando corderos. También Primera de Crónicas 23, 27 al 31 habla precisamente de cuál es esa sombra, ¿ok? O de esa ley ritual de ofrecer los corderos, hermanos, y esto lo pueden leer en su casa. Notemos que no está refiriéndose al sábado, séptimo día de la semana, sino a los sábados relacionados con los deberes de los levitas, que están registrados en Primera de Crónicas 23, 27 al 31. ¿Alguna duda? No. Bueno, yo no tengo ninguna duda, no sé si usted tenga alguna duda, ¿no? Esos sábados de los cuales está hablando, esos sacrificios, todo eso es sombra. Cuando Cristo vino le dio cumplimiento a eso. Ahora hay algo muy importante, hermanos, que nosotros debemos de decir, de comprender. ¿Por qué? Porque se enseña desde los púlpitos que cuando Cristo murió en la cruz, abolió la ley de Dios. Quedó abolido todo esto, y quedó abolido el sábado, y quedó abolido todo. No. Cuando Cristo Jesús murió, dice Mateo capítulo número 27, que el velo del templo se rasgó de arriba a abajo, mostrando de que todo ese sistema de sacrificios había llegado a su cumplimiento. Amén. Y eso está en la Biblia, en Mateo capítulo 27. Así es que, nota, aquí tampoco se menciona un cambio de sábado al domingo. ¿Vamos bien hasta aquí? Muy bien. Sigamos adelante. Pregunta número 3. Aquí empieza lo interesante. Pregunta número 3. ¿Cuál fue la pregunta número 1? ¿Quién instituyó el sábado? Pregunta número 2. ¿Cuáles son los textos que usan las personas que guardan el domingo para defenderse? Número 3. ¿Quién cambió el día de reposo sábado a domingo? Nota, para esto necesitamos ir a la historia. Vamos a ir a la historia primero y después a la palabra de Dios. En el año 321 después de Cristo, Constantino, cediendo a las sugerencias de los líderes de la iglesia, dicta la primera ley dominical. Mateo 27, 23 al 26, se registra cuando Cristo Jesús iba a ser Pilato. Pilato está allí. Bueno, vamos a Mateo, para que ustedes vean. Mateo 27, que lo mismo que sucedió con Constantino ya había pasado con Pilato. Fíjense lo que dice ahí, Mateo capítulo número 27. ¿Ya lo tienen? Mateo capítulo número 27, versículo 23 al versículo 26. Dice así la palabra del Señor. Y el gobernador les dijo, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. Verso 24. Viendo Pilato, ¿Pilato era qué? ¿Era un dirigente de la iglesia o trabajaba para el Estado, el gobierno? Pilato, ¿era el líder de la iglesia o del gobierno? Del gobierno, hermanos. Y dice ahí,
Y viendo Pilato que nada adelantaba, sino que hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Verso 26. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó ¿para qué? Para ser crucificado. ¿Quién presionó a Pilato para crucificar a Jesús? Los líderes de la iglesia. Constantino pone la ley dominical cediendo a las sugerencias de los líderes de la iglesia. Hermanos, ¿qué va a suceder ahora? Lo mismo, los líderes de las iglesias apretarán al gobierno para que el gobierno tome la decisión de hacer obligatoria la observancia del domingo. El edicto decía así: descansen en el venerable día del sol los jueces y los habitantes de las ciudades. ¿Habitantes de dónde? El edicto. ¿Habitantes de dónde? Dios nos va a salvar donde estemos. ¿Han escuchado eso? El edicto dice claramente: descansen en el venerable día del sol los jueces y los habitantes de las ciudades. ¿Y los que vivamos en el campo? ¿Nos damos cuenta de la seriedad de salir de la ciudad al campo? Tremendo. Y ciérrense todos los talleres. Esto fue dado el 7 de marzo, en primavera, en el año 321. Y ahí está, usted lo puede buscar en esa referencia, la Ley Dominical Nacional, página 82. Ahora, Daniel capítulo 7, la palabra de Dios ahora, Daniel 7, 23 al 25, dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despezará. Estamos en la tercera pregunta: ¿quién cambió el sábado al domingo? Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. ¿Por qué razón es que es diferente? Porque tiene poder político y religioso. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar ¿qué cosa? Los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Ahora, Daniel 7, 23 al 25 se cumplió en la Edad Media, 1260 años de persecución, del año 538 a 1798. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Quién es en la actualidad ese rey que quiere cambiar los tiempos y la ley? ¿Quién es en la actualidad el cuerno pequeño? ¿Quién es en la actualidad ese rey que quiere cambiar los tiempos y la ley? Hermano, ¿quién es? Vamos a ver las evidencias. La respuesta es el sistema papal con su portavoz, que es ¿quién? El Papa, por medio de su encíclica Laudato Si. ¿Alguien sabe lo que significa Laudato Si? Alabado seas. Pero no se lo está dedicando a Dios, se lo está dedicando al sol. Fíjense muy bien, hermanos, fíjense muy bien. ¿Y en qué momento, hermanos, dio el papado el Laudato Si? ¿En qué momento? ¿Alguien sabe? ¿En qué tiempo? ¿En qué año? ¿En qué mes? ¿En septiembre de qué año? Del 2015. Se presenta a hacer presión, hermanos, escuchen bien. Pilato tomó la decisión de crucificar a Cristo por presión ¿de quién? De los dirigentes de aquel entonces. Ahora viene el Papa, quien tiene poder político y religioso, por eso es diferente de los otros reyes. Se mete al Congreso, a un Congreso. ¿El Congreso está en la iglesia o en el gobierno? En el gobierno, a un país que no es cualquier país, es un país que declara ser protestante. Se mete a su Congreso y entonces mete y empieza a presionar con su encíclica Laudato Si. ¿Nos damos cuenta de la seriedad del tiempo en el cual estamos? Y de lo cerca que estamos para que Cristo venga. Sigue diciendo acá. En el Laudato Si, en el punto 71, fíjense bien lo que el Papa escribió. La tradición bíblica, ¿qué cosa? ¿Qué cosa dijo? La tradición bíblica establece claramente que esta rehabilitación implica el redescubrimiento y el respeto de los ritmos inscritos en la naturaleza por la mano del Creador. Fíjense muy bien.
Esto se muestra, por ejemplo, él entiende perfectamente los tiempos en los que estamos. Fíjense muy bien. Esto muestra, por ejemplo, en la ley del Shabbat, el séptimo día, Dios descansó de todas sus obras. Es el Papa que está escribiendo. Y sigue diciendo, Dios ordenó a Israel que cada séptimo día debía celebrarse como un día de descanso, un Shabbat. ¿Lo tiene claro? Clarísimo. Y todavía pone él las citas de Génesis 2 al 3, Éxodo 16, 23 y 20, versículo 10. Fíjense lo que sigue diciendo. Por otra parte, también se instauró un año sabático para Israel y su tierra cada 7 años. Levítico 25 del 1 al 4. El Papa está hablando. Durante el cual se daba un completo descanso a la tierra. No se sembraba y solo se cosechaba lo indispensable para subsistir y brindar hospitalidad. Levítico 25, 4 a 6. Finalmente, pasadas 7 semanas de años, es decir, 49 años, se celebraba el jubileo. Año de perdón universal y de liberación para todos los habitantes. Levítico 25, 10. El desarrollo de esta legislación, o sea, de esta ley, trató de asegurar el equilibrio y la equidad en las relaciones del ser humano con los demás y con la tierra donde vivía y trabajaba. El Papa entiende bien todo eso. Muchos adventistas no. Él entiende perfectamente todo esto. Pero fíjense bien. Vean este resumen del himno Laudato Si. En el himno, en su encíclica, pone una parte del himno y el himno dice: alabado seas mi Señor. Especialmente el hermano Sol. ¿Se alcanza a leer? Está muy pequeñito. Dice, alabado sea mi Señor, especialmente el hermano Sol, por la hermana Luna y las estrellas, por el hermano Viento, por la hermana Agua, por el hermano Fuego. Eso dice el himno de Laudato Si de Francisco. Y Jorge Bergoglio se puso Francisco en honor a Francisco de Asís, que era quien inventó el himno de Laudato Si. ¿Y saben qué cosa era él? Era panteísta, adorador de la creación. ¿Por qué creen que ahora el Papa entonces habla más de ecología que de cuestiones de la Biblia? Porque le está haciendo honor a Francisco de Asís. Ahora, fíjense muy bien. Hermano Sol, hermana Luna, hermano Viento, hermano Agua, hermano Fuego. Fíjense muy bien, ¿no se les olvida? ¿Tendrá esto algo que ver con la estrella de Satanás? Aquí se los presento, los que no lo conocían. Aire, agua, tierra, fuego, el quinto elemento, el espíritu. ¿Es espiritismo lo que estamos viendo? Sí, mi querido hermano, en el más alto nivel. En el más alto nivel. Ahora, en el párrafo 237, fíjense que él reconoce que el sábado es para ¿quiénes? ¿Se les fue dado a quiénes? Los israelitas, ¿verdad? Fíjense bien, el 237 dice, el domingo, la participación de la Eucaristía tiene una importancia especial. Ese día, así como el sábado judío, se ofrece como día de sanación de las relaciones del ser humano con Dios, consigo mismo, con los demás y con el mundo. El domingo es el día de la resurrección, el primer día de la nueva creación, cuya primicia es la humanidad resucitada del Señor, garantía de la transfiguración final de toda la realidad creada. Además, ese día, domingo, anuncia el descanso eterno del hombre en Dios. De este modo, la espiritualidad cristiana incorpora el valor del descanso y de la fiesta. Momento. Dice descanso y la Biblia dice que el sábado es descanso, domingo no es descanso. Pero ahora él está diciendo domingo, así como el sábado, es el descanso eterno del hombre en Dios. ¿Cómo les quedó el ojo? ¿Lo cambió o no lo cambió? Oh, sí, mi querido hermano. Ahora, Levítico 23, él dice que el domingo es un día de fiesta. Levítico 23, del 1 al 3, dice que el sábado es una fiesta de Dios. No dice el domingo, dice el sábado. Y lo puse ahí para que haya una referencia, Levítico 23, del 1 al 3. ¿Vamos bien hasta aquí? La ley del descanso semanal imponía, sigue diciendo él en su encíclica, todo eso está registrado ahí. Hermanos, ¿cuántos de los que estamos aquí hemos leído toda la encíclica? Muy bien. Está bien larga, larguísima. Ya lo he leído varias veces. La ley del descanso semanal imponía abstenerse del trabajo del séptimo día, para que reposen tu buey y tu asno y puedan respirar el hijo de tu esclava y el emigrante. Éxodo 23, 12. Él está escribiendo esto. Así, el día de descanso, domingo, cuyo centro es la Eucaristía,
derrama su luz sobre la semana entera y nos motiva a incorporar el cuidado de la naturaleza y de los pobres. ¿Qué está detrás de todo lo que están diciendo? Hay que cuidar el medio ambiente. ¿Qué está detrás de eso? El establecimiento del domingo por obligación. Está bien claro. Como dice el hermano Salomón, se necesitan nada más 2 neuronas para poder entender eso. Pero saben, tristemente algunos de los líderes de nuestra iglesia están diciendo: no, todavía no hay ley dominical ni nada por el estilo. No hagan caso a esos alarmistas. Eso están diciendo tristemente. Pero este mensaje ya no es para la iglesia adventista. Este mensaje es para las demás iglesias que deben de conocer la verdad que está escrito en la palabra de Dios, tal y como es. En 1610, por si usted no sabía, se da la primera ley dominical en el estado de Virginia, en Estados Unidos, la cual requería: cada hombre y mujer irá por la mañana al servicio divino y a los sermones predicados en el día de reposo. ¿Qué día? Domingo. Y al catecismo, so pena de perder a la primera falta su puesto y toda la pensión de la semana siguiente. Me pregunto, mi querido hermano, si todo este sistema de pensión para los viejitos va a tener el mismo propósito. A la primera falta te quito tu pensión. A la segunda falta, dice, de perder su pensión ya mencionada, y además lo van a azotar. Bueno, en aquel entonces, ¿no? Iba a ser azotado. Y por la tercera, sufrir la muerte. En la tercera falta venía la muerte. Eso está en la Ley Dominical Nacional, página 52. Ahora fíjese bien. ¿Qué dicen los católicos acerca del domingo? ¿Qué dicen los católicos acerca del domingo? Pongan mucha atención. El domingo es una institución católica. Ellos no se andan con rodeos. Eso está escrito en un impreso católico en Sydney, Australia, agosto de 1900. Imagínense. El domingo es una institución católica y sus demandas a observarlo pueden ser definidas únicamente en principios católicos. Desde el principio hasta el fin de las Escrituras no hay un solo pasaje que autoriza el cambio del día de adoración pública semanal del último día de la semana al primero. Ellos reconocen que en la Biblia no hay ni un versículo. Nosotros observamos en el Catecismo Doctrinal edición 1957, página 50, dice: nosotros observamos el domingo en vez del sábado porque la Iglesia Católica transfirió la solemnidad del sábado para el domingo. ¿Quién cambió? La Iglesia Católica. Ellos lo escribieron. Siguiente. Eso está, un Priest Brady se llama, en News de Elizabeth, New Jersey, el 18 de marzo de 1903. Hacemos bien en recordarles, dicen ellos, los católicos, a los presbiterianos, bautistas, metodistas y todos los demás cristianos protestantes, que la Biblia no los apoya en ningún lugar en la observancia del domingo. El domingo es una institución de la Iglesia Católica Romana, y aquellos que observan ese día observan un mandamiento de la Iglesia Católica. ¿Es claro lo que están diciendo? Es clarísimo, hermanos. Ellos mismos, estoy leyendo lo que ellos escribieron. Esto yo no lo escribí. El protestante, ahora, el Boletín Universal Católico, el 14 de agosto de 1942, página 4, dice: el protestante, poniendo la Biblia como única guía de fe, no tiene razón para observar el domingo. En esta cuestión, los adventistas del séptimo día son los únicos protestantes consistentes. ¿Amén? No, creo que no están conmigo esta mañana. En esta cuestión del domingo y del sábado, los adventistas del séptimo día son los únicos protestantes consistentes. ¿Amén? Pero no todos, tristemente. No todos. Esa es la tristeza. Muy bien, entonces, número 1, ¿quién instituyó el sábado? Dios, mi querido hermano. Número 2, los textos que utilizan para defender el domingo, ni uno habla acerca del cambio del sábado al domingo. Número 3, ¿quién cambió el sábado por el domingo? Literalmente la Iglesia Católica, a través de sus portavoces, Constantino, como emperador que quiso quedar bien con la nación y quiso quedar bien con la Iglesia, y actualmente a través del papado, a través de su encíclica Laudato Si. ¿Es claro? Pregunta número 4.
¿Qué será la adoración en domingo muy pronto? Pues nosotros como adventistas sabemos que va a ser ¿qué cosa? La marca de la bestia. El domingo ellos escribieron en London, católico, pudiéramos decir boletín también, católico, de London, Ontario, septiembre 1 de 1923. El domingo es nuestra marca, así lo pusieron. ¿El domingo es qué? Nuestra marca. La iglesia está por encima de la Biblia y esta transferencia de la observancia del sábado es una prueba de ese hecho. Esto es una blasfemia. Aparte de que es una gran mentira, es una blasfemia. Ahora, la pregunta es, ¿quién impondrá esta marca? Vamos a la Biblia. Vamos a Apocalipsis capítulo número 13. Apocalipsis capítulo número 13. ¿Quién impondrá esta marca? ¿Qué cosa es la marca? El establecimiento de adoración en domingo por obligación. Apocalipsis 13. Ahora, hermanos, fíjense muy bien. Mírenme acá y escuchen lo que voy a decir. La marca de la bestia no es la adoración por obligación a Dios en cualquier día. Es obligación el día ¿qué? Domingo. Esa es la marca de la bestia, no cualquier día. Apocalipsis capítulo número 13. ¿Quién va a forzar o quién impondrá esta marca? Capítulo 13, versículo número 11 y 12. Dice así. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como ¿qué? Como dragón. Nosotros sabemos que el hablar de esta bestia como dragón es legislar, hacer leyes. Y la bestia es un, ¿qué cosa? Es un poder, exactamente. Dice el verso 12, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Versículo 16 y versículo 17 ahora. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca, ¿dónde? En la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Ahora, mi querido hermano, ¿quién es esa bestia? Nosotros sabemos, Estados Unidos de Norteamérica. Estados Unidos de Norteamérica será la potencia, será la bestia, o será el gobierno que va a hacer va a imponer por ley la observancia del domingo. ¿Sí está claro? Eso es en relación a lo que está escrito en la palabra de Dios. No lo estoy inventando. Muchas personas, escuche bien en lo que voy a compartir con usted. Ahora hay caravanas que están yendo del sur de América hacia Norteamérica, Estados Unidos. Caravanas saliendo de sus países y yendo a Estados Unidos. Escuche bien lo que voy a decir. En pocos días, pueden ser meses, vamos a ver caravanas saliendo de Estados Unidos hacia Sudamérica. ¿Por qué razón? Porque esta guerra que están planeando, que está planeada entre en Rusia y Estados Unidos, el país que va a salir más afectado, porque así está planeado, será Estados Unidos. Viene una crisis tremenda en Estados Unidos, viene hambre en Estados Unidos, viene una situación triste para Estados Unidos, y todos aquellos que vivan en Estados Unidos se la van a pasar muy muy mal. Por eso el espíritu de profecía hace años escribió: Estados Unidos puede llegar a ser el país más peligroso del mundo. Así es que, hermanos, escuchemos lo que la palabra de Dios dice. Recuerden, dentro de muy poco van a haber caravanas saliendo de Estados Unidos. ¿Y qué va a crear aquí en México? Va a crear un caos. Si todos los que salen de Estados Unidos los llevan a la frontera, los que vivimos un tiempo en Mexicali sabemos lo que significa eso. Tijuana, Mexicali, San Luis, allá en Texas, cada una de las fronteras, hermanos, se va a volver eso, una Babilonia tremenda. Va a faltar la comida, la gente enferma no va a tener suficientes hospitales, no van a saber a dónde ir, no van a tener trabajo, todo eso se va a acabar, todo el sistema va a colapsar y estamos a días de que eso suceda. Mi querido hermano, hoy ya se ve. Si ahora ya se mira tanta, ya no es lo mismo que antes. Antes era diferente, ahora ya no. Pero gloria a Dios por eso. Amén. Porque la venida de Cristo está cerca. Amén.
Y todos los que estemos, hermanos, tomando las decisiones de salir de un sistema corrupto, de un sistema babilónico, de un sistema de la ciudad y vivir tranquilamente, vivir obedeciendo a Dios, Dios nos va a proteger de cualquier adversidad. Nos puede faltar el carro, nos puede faltar la comodidad de una tremenda casa, nos puede faltar todo eso, hermanos, pero que no nos falte la presencia de Cristo. Siempre y cuando estemos bien con el Señor, Dios se va a encargar de todo lo demás. Entonces, ¿quién impondrá esta marca? Estados Unidos de Norteamérica, según la palabra de Dios. Si hay una marca de la bestia, tiene que haber un sello de Dios, ¿verdad? Dice que ¿dónde va a ser puesta la marca de la bestia? ¿En la mano derecha o dónde? O en la frente. ¿De dónde sacaron eso? Pues del Antiguo Testamento, Deuteronomio 6, del 1 al 9. Acompáñenme, Deuteronomio capítulo 6, versos del 1 al 9. ¿Ya lo tienen? Dice la palabra de Dios así: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. No son tres en uno, Jehová es uno. Jehová tu Dios uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y estando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como ¿qué? Como una señal, ¿en dónde? En tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. De tal manera que lo que dice Apocalipsis capítulo 13 tiene que ver con Deuteronomio capítulo 6. Es un ataque, escuche bien, directo de el cuerno pequeño, del papado, a lo que Dios dice. Dios dice el cuerno pequeño, Dios dice, pero yo digo. Dios dice el sábado, yo digo domingo. Y todo, bueno, ahorita vamos a llegar a una conclusión. Isaías capítulo 8, verso 16. Ata mi ley en ¿dónde? En la mente de ellos. Bueno, vamos a Isaías capítulo 8, versículo 16. Isaías capítulo 8, versículo 16. Cuando usted lo tenga, dígame por favor. Dice la palabra de Dios así: ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Y hermanos, ¿dónde quiere poner esa ley Dios? Vamos a Jeremías. Jeremías capítulo número 31. Jeremías capítulo número 31, dice el verso 33, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley, ¿en dónde? ¿Daré qué cosa? Mi ley, en su mente, y la escribiré en su corazón, y yo seré ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Oh, mi querido hermano, qué clara es la palabra de Dios. 31:33. Bueno, ¿qué es el sello de Dios? Hay una nota aquí. Un sello tiene tres partes, mi querido hermano. Un sello. Dice, tiene el nombre del gobernante, el título del gobernante, el territorio sobre el cual gobierna. Ahora, todos nosotros los adventistas ya sabemos eso. Pero recuerden que este mensaje va a ser para los hermanos protestantes que están guardando todavía el domingo. Ahora fíjense bien, ¿dónde encontramos estas tres características para que algo sea sello? Dice aquí, en el cuarto mandamiento del decálogo, que es el sábado. Vamos a ver si es cierto. Número 1, tiene su nombre. Séptimo día es para Jehová. Ahí está su nombre según Éxodo 20:10. Su título, tu Dios. Éxodo 20:10. Y su territorio, los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Éxodo 20:11. ¿Es el sello de Dios? Amén. Amén. Claro que sí, así es. ¿Y el domingo? La marca de la bestia. No es el sello de Dios ni es el día de adoración a Dios. Es la marca, bueno, llegará a ser, hermanos, la marca de la bestia cuando seamos obligados a ir a la iglesia y adorar en día domingo. Conclusión. Dice Marcos capítulo 7, versos 7 al 8.
pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres. Eso dice Marcos 7, 7 y 8. Y es mi deseo y mi oración que todos los protestantes que están guardando el domingo escuchen la voz de Dios y dejen de llevarse por las tradiciones. Es que así me dijeron mis papás, es que así es la iglesia en la cual yo nací y ahí me voy a morir. Y así va a ser, ahí se va a morir, no se va a salvar. ¿No dice Éxodo 31 que los que no guardaban el sábado eran muertos? Es bien importante entonces guardar el sábado. Hay una nota aquí que se los voy a leer. Dice así: quien guarda el domingo como día de culto, conforme a un tratado de leyes expuestas, está siendo seguidor y es marcado por el mismo Vaticano. ¿Es qué cosa? Marcado. Por ello, todas las denominaciones que en su registro ante gobernación en asociaciones religiosas, ¿asociaciones qué? Religiosas, y bajo sus estatutos estipulen que el día de culto es el domingo, traen la señal y marca del Vaticano, ya que él mismo es guía de muchos gobiernos, aunque ellos según estipulen que sean ¿qué? Laicos. Maranata, ¿Cristo viene? Prepárate, prepárate.